Los protagonistas de la noticia. Las voces de quienes son parte de la información. Te informas. Te conectas a la Red Noticias, primera emisión. Ocho de la mañana, 48 minutos. Bueno, esta mañana es noticia y lo que está ocurriendo y las reacciones que va a generar es un comunicado que ha sido presentado esta mañana por parte de varios abogados de nuestro país que le están pidiendo al presidente vetar este tema de aceptación de cargos que se incluyó en el Código Penal guatemalteco, que fue aprobado por el Congreso de la República y que ha generado puntos encontrados en cuanto al tema. Grupos que están a favor de la aceptación de cargos, grupos que están en contra de la aceptación de cargos. ¿El por qué están en contra? Pues hoy lo vamos a conocer. Y vamos a platicar con el licenciado Edgar Ortiz, quien se encuentra en cabina con nosotros, que también ha firmado, ha suscrito este comunicado que ha sido emitido este día. Edgar, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, un saludo a ti y a toda la audiencia de la red. Bueno, Edgar, ¿qué los ha motivado a ustedes como abogados y qué te ha motivado como abogado para firmar este comunicado donde le piden el veto al presidente? Bueno, en primer lugar creo que lo que nos ha motivado a todos es ver la cantidad de problemas que traería el decreto en los términos en los que fue aprobado, porque recordemos que este decreto se aprueba el pasado 12 de noviembre, en una sesión del día martes, en la cual había entrado, bueno, como decimos coloquialmente, ¿no? Había entrado un caballo y salió un camello. Uno puede tener sus opiniones respecto de la figura de la aceptación de cargos. Digamos, se vale tener una discusión jurídica, técnica, etcétera, al respecto. Sin embargo, ellos presentan 4 enmiendas que le cambian completamente el sentido original a la propuesta y que nos dejan como saldo una ley que, en términos prácticos, por una parte, garantiza impunidad a muchos delitos graves, por ejemplo, cohecho, que es pagar o recibir sobornos, lavado de dinero, asociación ilícita, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vemos cómo se aprueba la ley, decimos, miren, esto no tiene pies ni cabeza. Por supuesto, no todos los 43 abogados que firmamos el comunicado necesariamente tenemos las mismas críticas, pero cuando nos juntamos e hicimos un análisis con varios colegas, la coincidencia era, miren, esto es un desastre. O sea, cada quien tendrá su opinión, pero miren, esto como fue aprobado, nadie está de acuerdo. Y prácticamente empezamos a notar que había un consenso entre colegas de lo mal que estaba la ley y de lo grave que es que quede en vigor como está. Entonces, esa para ustedes no es el qué, es el cómo, ¿no? Sí, es principalmente el, bueno, en parte el qué también, porque como te digo, esas 4 enmiendas que aprueban en el Congreso le cambian todo el espíritu a la ley. Acuérdense que el espíritu de la ley era, bueno, busquemos algún mecanismo de alguna forma de flexibilizar el proceso penal, de oxigenarlo, porque hay demasiada carga de trabajo y a veces pues se puede reducir significativamente la carga de trabajo si una persona dice, mire, yo acepto que cometí el delito y se termina el proceso penal antes. Lo que no está bien, de alguna forma, es que para delitos graves y además para delitos muy particulares, porque si ustedes leen la ley, el problema que tiene es que en pocas palabras se dejan fuera tantos delitos para los cuales aplica este beneficio, que cuando uno pregunta, bueno, ¿para qué delito sí aplica? Se da cuenta que solo para los delitos relacionados con corrupción. Entonces, ya fue una ley hecha a la medida de ciertos grupos, ¿no? Y pero que puede ir más allá, porque cuando hablamos de lavado de dinero y de cohecho, también puede ser aplicado a temas de narcotráfico, extorsiones y demás. Correcto, y eso es otro de los problemas, ¿no? Que esas enmiendas las pasan a la carrera. Y ellos dicen, no, temas de narcotráfico, por ejemplo, quedan fuera. Yo digo, sí, pero el narcotráfico, como tú lo decías, Guillermo, tiene varias cadenas de valor. Entonces, probablemente el que trafica drogas no puede acceder a este beneficio, pero, por ejemplo, la cadena de ese negocio ilícito, que es el lavado de dinero, que es además una cadena muy importante del negocio, pues sí recibe ese beneficio. Entonces, cuando uno empieza a ver en la práctica, resulta que a temas graves como ese, y otro que agrego yo, se les olvidó o a propósito dejaron fuera la ley contra la delincuencia organizada. Entonces, también para delitos graves como asociación ilícita, como grupos terroristas armados, este beneficio va a quedar. Y uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene dejar fuera el homicidio, por ejemplo?
y decir a la persona que mata a otra no puede recibir el beneficio. Ah, pero mire, los grupos armados terroristas, encapuchados, los que cometan asociación ilícita, que es básicamente formar un grupo organizado, a ellos sí les aplica el beneficio. Entonces dijimos, mire, no, de verdad que no hay ningún sentido práctico y esto es un desastre. Álvaro Orzó Escobar, el presidente del Congreso de la República, argumentaba que esta es la propuesta que en su momento entregó Tel Maldana, que en su momento entregó el Ministerio Público y que estaba respaldada por estos entes. Después se dice, no, miren, pero es que la cambiaron por completo. Pero decía Álvaro Orzó Escobar, en la propuesta original ni siquiera venía qué delitos no aplicaban, sino aplicaban todos los delitos. ¿Ustedes qué opinan de esta postura del presidente del Congreso? Voy a opinar un poco más en términos personales porque no puedo hablar en ese punto concreto por todo el grupo de abogados, pero por mí te respondo una cosa. En primer lugar, lamento las palabras del presidente porque son polarizantes. El hecho de que lo presente la CICIG, en primer lugar, no nos dice nada, ¿verdad? De hecho, y ahí sí puedo hablar con conocimiento de causa, algunos colegas dentro del comunicado con los que puedo hablar, por ejemplo, el licenciado Julio García Merlos, que él es penalista, ¿no? Él me decía, yo no estoy de acuerdo ni con la propuesta original de CICIG, y me da sus razones muy buenas por las cuales él no está de acuerdo. Yo mismo era muy escéptico de esta propuesta. El licenciado Elvin Díaz, que también firma, por ejemplo, esta carta, dice, bueno, yo tampoco estaba precisamente de acuerdo con el proyecto original. Entonces, yo sé que el presidente del Congreso lo dice un poco en ánimo de confrontación, y eso es lamentable, porque lo que está tratando de insinuar es que aquella gente que apoyaba a la CICIG ahora critica la ley. Digo, miren, ese no es el punto. Aquí tenemos que ser institucionales y pensar en términos de país. La propuesta original era discutible. Lo que sí le diría yo al presidente del Congreso, entrando al fondo, es que con lo mal que me parecía la propuesta original de CICIG, era bastante mejor que la que pasaron ellos. Ahora, ustedes hablan en el comunicado adolecen de vicios de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son esos vicios de inconstitucionalidad que, platicando entre todos ustedes como abogados, han encontrado en esta aprobación que ha hecho el Congreso de la República? Sobre ese punto también hay muchas opiniones, pero lo que sí hay, en lo que sí hay consenso, es que por lo menos hay una inconstitucionalidad muy clara respecto de el catálogo de delitos que ellos incluyeron. Porque tú ves la ley y dice, bueno, se introduce la aceptación de cargos. Y acto seguido dicen, no aplica para los siguientes delitos, y te enumeran como 26 delitos o 23 delitos. Y uno dice, miren, aquí se viola un poco el principio de igualdad y no discriminación, porque por un lado le doy el beneficio, le quito el beneficio a un asesino, pero se lo dejo a un lavador de dinero o se lo dejo a alguien que comete delitos de crimen organizado. Entonces uno dice, bueno, ahí no hay proporcionalidad y no hay igualdad y no hay una razón correcta de discriminación. Y por otra parte, otros colegas han señalado que también hay algún riesgo por los términos en los cuales se aprobó la ley. Recordemos que el artículo 12 de la Constitución, digamos, esto es un tema más, para hacerlo más cotidiano, ¿no? Para que la gente en casa también no vea muy técnico el tema. Recordemos que una de las garantías que tiene uno como ciudadano es la obligación de el derecho de no declarar contra uno mismo. ¿Y por qué? Porque si no, los fiscales pueden presionarte para incriminarte y eso viola tu garantía al debido proceso. Entonces pensamos que hay pasajes de esta ley que pueden que pueden impulsar la autoincriminación y eso puede hacer que la ley sea inconstitucional. Solo por mencionar algunos, ya si profundizáramos un poco más en lo técnico, veríamos que hay otros problemas graves también relacionados con la proporcionalidad, etcétera, ¿no? Ahora, Edgar, aquí el reto es poner de acuerdo en la forma en la que ven a muchos abogados que están opinando de forma diferente. Cuando hablaba, por ejemplo, con un abogado me decía, que creo está a favor de la aceptación de cargos, me decía, el tema es que en Estados Unidos esto ya se hace y les funciona muy bien. ¿Cuál es la diferencia de una aceptación de cargos que se utiliza en el norte y que hemos visto cómo inclusive narcotraficantes han apostado por aceptar cargos y volverse informantes para las autoridades estadounidenses a lo que pueda ocurrir en nuestro país? Porque, por ejemplo, uno de los ponentes de esta iniciativa, que es el diputado Fernando Linares Beltranena, la vez pasada que hablaba con nosotros al aire de esta aceptación de cargos, decía, bueno, pero es que esto nos va a servir para desbaratar estructuras completas. Una persona la capturamos, acepta sus cargos, pero tiene que colaborar con las autoridades para dar con la estructura completa. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia que ustedes ven como abogados de lo que ocurre en Estados Unidos y lo que puede ocurrir en Guatemala? Lo que pasa es que son dos sistemas diferentes. Es como comparar el fútbol y el básquetbol. Digamos, el que hace más puntos gana, sí, pero en uno se tira la canasta, en otro se patea el balón. Entonces, en Estados Unidos, realmente, imagínense ustedes, los sheriffs, digamos, los fiscales, ¿no? Los encargados de la persecución penal, tienen un nivel de autonomía
y tienen un nivel de ¿cómo se llama?, de discrecionalidad que aquí es inimaginable. Por Y de nuestro capacidad, sistema. ¿no? Y también de capacidad, pero sobre todo discrecionalidad. Y ustedes recuerdan, yo les pongo un ejemplo para que la gente entienda. Les digo, miren, ¿ustedes se recuerdan de aquella política de cero tolerancia de Donald Trump? Esa política de cero tolerancia de Donald Trump, lo que le decía a los fiscales, bueno, era realmente una ordenanza del fiscal general de Estados Unidos. Lo que pasa, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos es que entrar ilegalmente a Estados Unidos es delito. Te tienen que perseguir. Pero entra tanta gente a diario a Estados Unidos ilegalmente que los fiscales dijeron, mire, yo sé que es delito, pero no lo voy a perseguir. ¿Por qué? Porque yo como fiscal tengo la autonomía, la discrecionalidad de decidir qué delitos persigo y cuáles no. O sea, un fiscal en Estados Unidos puede decir, ¿sabe qué? Este delito no es importante y no lo persigo. Sí. En Guatemala no tenemos esa discrecionalidad. Entonces, cuando empezamos a ver esas diferencias, nos damos cuenta que claro, el nivel de autonomía que tienen los fiscales en Estados Unidos para negociar con los imputados es grande. Y entonces así funciona. Ya, mire, acepte la culpa y lo saco y no vamos a juicio y en lugar de ir 10 años de prisión va 5. Entonces hay mucha flexibilidad al punto que el 90%, o algunos dicen que incluso el 93% de casos en Estados Unidos se resuelven así. Pero ojo, y con esto sí quiero cerrar antes mi comentario, no es que el sistema americano esté exento de polémica y de críticas. O sea, precisamente la crítica que se le hace al sistema americano es que es autoincriminatorio. Y que en muchos casos a poblaciones vulnerables se les autoincrimina y dice, mire, usted es afroamericano, lo detuve, tiene muy mala planta, un jurado lo va a condenar, mejor acepta la culpa. Y a lo mejor ni siquiera fue él. Entonces, también hay que decir eso. Ok. Planteando esto, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, hay otros actores que son parte de esta noticia y con los cuales vamos a platicar al regresar del corte comercial. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Te informas. Te conectas a la Red Noticias, primera emisión. Nueve de la mañana con 5 minutos. Mucho se habla del tema de la aceptación de cargos en nuestro país después de que el Congreso de la República aprobara modificaciones al Código Penal. A esta mañana hemos conocido que un grupo de abogados han emitido un comunicado donde le piden al presidente vetar esta aprobación del Congreso de la República. Agradezco el atender la comunicación telefónica a Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Ex magistrado de la Corte, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días a todos ustedes, a la audiencia y bueno, es un tema muy interesante. Bueno, licenciado, ¿qué lo ha llevado a firmar este comunicado? ¿Qué fue lo que usted analizó en cuanto a la aprobación del Congreso de la República de la aceptación de cargos? Realmente que la ley, el proyecto de ley solo pendiente de la sanción del presidente tiene muchos defectos de forma y de fondo. Voy a explicar uno de forma para empezar. Sí. La ley dice que si el imputado reconoce y acepta los cargos en determinadas etapas, al principio, a mitad del camino, fase intermedia o antes del debate, son cuestiones muy técnicas. La población que no está familiarizada con términos puramente procesales y menos procesales penales tal vez no lo entiende, pero yo lo digo simple. Al principio, a mitad del camino y poco antes del final. Si en cualquiera de estas etapas acepta cargos, se le reduce, dice la ley, básicamente la mitad, una tercera parte y una cuarta parte. Pero una cuarta parte o la mitad ¿de qué? ¿De qué? Porque los delitos no son fijos, las penas. Los delitos dicen de 4 a 8 años, de 5 a 12 años, de 8 a 16 años. O sea, me está diciendo la mitad, pero ¿de qué? A la hora de implementarlo va a ser un problema en materia de amparos y en materia de retrasos de los juicios y de 1000 interpretaciones. O sea, estoy hablando de una cuestión puramente de forma. No está clara la ley, no está para nada clara. Repito, si un delito es de 4 a 8 años de prisión, bueno, o de 8 a 15, la mitad, pero la mitad nuevamente, ¿de qué? De 8, de 10, de 12, eso ya lo determina únicamente el tribunal a la hora de la sentencia. Ese es un aspecto de forma. Ahora, hay otros elementos de fondo que sí son muy peligrosos. Por ejemplo, el hecho de que la idea original se haya trastocado y se haya manipulado
y aparentemente va a beneficiar a unos diputados o al resto de la población, es preocupante. El problema no es tanto que unos diputados, algunos se aprovecharon o no y lo usaran para fines o beneficio particular, suponiendo alguna condena, algún procedimiento en contra de ellos. No es tanto eso. Ellos salen, pero el problema real es que dejan el boquete en la muralla bien abierto para que muchos delincuentes de menor estofa aprovechen y pidan. Hay algo que la población no muy comprende, y es que en Guatemala delitos sancionables con menos de 5 años prácticamente no hay, pues, salvo reincidentes, salvo hurto y algunas que otras que son excluidas, porque cualquiera que es condenado a 3, 4 años pide la conmuta, ni siquiera la pide, en la sentencia de una vez va la conmuta de 5 a 100 quetzales diarios, ya está en la ley, en el artículo 50 y 51 del Código Penal. O sea, en Guatemala, delitos de menos de 5 años, ya lo dije, salvo algunas excepciones o reincidencia, no hay, y eso es malo porque un sistema penal lo que debe imponer es miedo para que el potencial delincuente no cometa los delitos, o sea, debe imponer miedo, y si se le quita el factor miedo, la sociedad queda desprotegida. Claro. ¿Y con esto se le quita miedo desde su punto de vista? Afirmativo, porque ya delitos, por ejemplo, peculado, cohecho pasivo, cohecho activo, son de 5 a 10 años, malversación de 3 a 6 años, o sea, muchos de los delitos, entre comillas, políticos, son fácilmente conmutables y salen inmediatamente. Y muchos delitos en general, que son de 8 o 10 años, muchos delincuentes dirán, bueno, sigo cometiendo, estafa, por ejemplo, sigo cometiendo hasta que me agarren un día y cuando me agarren, si es que me agarran, acepto cargos y tranquilo todo el mundo. O sea, eso afloja esos controles y ese temor que debe imponer el sistema penal, porque el sistema penal no está hecho como románticamente se estableció a finales del siglo XIX para rehabilitar el reo. Mentira, aquí en el centro, hasta el centro de rehabilitación se le llama, mentira, salen más resentidos y más conocedores del delito y de gente relacionada con el delito. La pena, la sanción está hecha para disuadir al potencial delincuente a través del temor. Claro. Ahora, licenciado, le voy a leer una declaración del presidente del Congreso, Álvaro Soto Escobar, que decía, nos sorprende que ahora digan que el Congreso haya hecho una ley para liberar criminales cuando en la ley que se aprobó se incluyeron más de 70 delitos para que las personas que los cometan no puedan pedir una aceptación de cargos, a diferencia de la iniciativa original que estaba libre, y así es como argumenta que se han incluido algunas enmiendas que fueron presentadas. Ahora, ¿qué opina usted de la postura del presidente del Congreso de la República? Esto ya lo hemos discutido con Edgar Ortiz, licenciado, que nos acompaña en cabina, pero ¿cuál es su opinión? Mire, mi opinión es de que no es tan sencillo. Sí hubo muchos cambios de la ley original que surgió de la Corte Suprema de Justicia en el 2015, de ahí tuvo camino, pasó por CICIG, le hizo unos pequeños retoques y realmente sí hay delitos que están excluidos, pues sobre todo delitos de homicidio, asesinato, y que también están excluidos obviamente por el tiempo de la conmuta de penas. Pero no, los delitos que más preocupan y ocupan a la población sí realmente están todavía abiertos y relajado la conducta en el sentido, pues, lo que dije reciente, que no van a imponer temor. Yo creo, no sé en el caso del presidente del Congreso, pero la mayoría de diputados, he hablado con varios, realmente no tienen ni idea de los cambios. Con decirle que en los cambios últimos que a mí me mandaron no aparece lo de el cumplimiento vía brazalete telemático, en otros sí aparece el hecho de que ya estaba la redacción final del proyecto de la iniciativa y viene enmienda 1,
No, enmienda por sustitución parcial del artículo tal, enmienda 2. Después, enmienda por sustitución total del artículo tal. Y esta telemática que estoy diciendo, y el hecho de que en la iniciativa, proyecto final, ya decía que los que de inicio aceptaran la pena era una tercera parte, y después dijeran de un plumazo, pero de un plumazo, no la mitad. O sea, ha perdido mucho del engranaje técnico. Y sobre todo, y esto fue una de las modificaciones del Congreso, la obligación que tiene el que se acoge a esta reducción de penas, el que se acoge debe colaborar con el Ministerio Público en la prosecución de justicia. Eso es esencial, porque estamos en el terreno de el derecho premial penal. Premial quiere decir premio, y el Estado, en su facultad sancionadora, estaría premiando a alguien, pero la pregunta es, ¿premiándolo por qué? ¿Qué hizo bien a favor de el sistema penal? Si me sirve de testigo, bueno, entonces lo premio. Eso lo quitaron, y para mí es esencial que que los que se acogen colaboren en los demás casos. Muchos delitos, la mayoría quizá, se cometen en concurso, en colaboración, en grupo, y por lo tanto la declaración de testigos deviene muy importante. Licenciado Fernández Molina, ¿qué tantos amparos se pueden venir si el presidente ratificara la decisión del Congreso de la República y no lo vetara? ¿Usted cree que a esta aceptación de cargos le van a llover acciones legales ya una vez si fuese aprobado por el presidente de la República? Y ya hay acciones legales que se han presentado, pero ¿usted creería que todavía caben más acciones de inconstitucionalidad contra lo actuado por el Congreso? Mire, realmente acciones de amparo se han presentado, algunas por el sistema interno de manejo de la ley en el Congreso. Hay varias, hay de diferentes órdenes, pero que no se llevó el protocolo y la ley del organismo legislativo en cuanto al proceso de creación de ley. Ahí están los amparos, no ha habido todavía una resolución o amparo provisional. Muchos preguntan inconstitucionalidades. Realmente inconstitucionalidad ahorita no se puede, por muy inconstitucional que fuera el proyecto, porque todavía no es ley. O sea, cabe inconstitucionalidad de ley, pero esa todavía no es ley, no ha nacido en el momento que nazca. Ahora, el problema que se daría es el siguiente: la firmara el señor presidente, la publican en el diario oficial, y dentro del plazo, creo que son 8 días después de publicada, en el momentito mismo que es ley, sería una como aquellas carreras que se ganan por un dedo, minutos. ¿Quién plantea antes? El que se acoge, porque ya es ley, a ese beneficio, o el que impugna. Con mucha ventaja el que se acoge, porque en el momento, suponiendo que el lunes entre en vigencia, ya es ley. El mismo lunes, y quizá minutos antes, pero en diferentes lugares se planteó la inconstitucionalidad, pues va a llevar su trámite y tomará a la Corte de Constitucionalidad unos días analizarla y emitir una suspensión provisional. Pero van a pasar 4 o 5 días. En 4 o 5 días que muchos podrán acogerse. Claro. Y la suspensión en el contexto de inconstitucionalidad surte efectos a partir del momento en que aparece publicada en el diario oficial. O sea, habrá habido 5 o 7 días y en que está vigente, y por lo tanto ya se acogieron. Y como es una cuestión procesal, ya tiene efectos en ese sentido. Y realmente alguien también ha planteado retroactivo. Realmente no tiene efecto retroactivo, porque esto está hablando, por decirlo así, de juicios nuevos, juicios en la primera etapa, en la etapa intermedia, en la etapa previa al final. O sea, estamos mirando al futuro. No es algo que beneficie en sí a los condenados, salvo procesados.
algún procesado que todavía no haya empezado la fase intermedia, como está la mayoría en esa prisión provisional preventiva, que dicho sea de paso también es injusta. Si vamos a ser analistas, seámoslo en el contexto holístico, es injusta la prisión preventiva, merece también reformarse, pero el hecho de que merezca reformarse no quiere decir que se reforme como sea el antojo e interés de muchos diputados. Pero cierro el paréntesis y regreso. En ese contexto, no muchos de los que están procesados podrían acogerse y decir, sí, va, está bueno, pues me acojo, me declaro que acepto los cargos. Eso sí les podría afectar, hasta que viniera una suspensión provisional de parte de la Corte de Constitucionalidad que la dejaría sin efecto. Claro, licenciado. Y aquel procesado o nuevo procesado que quisiera acogerse, disculpe, ya no, porque está suspendida. Claro. Y ya vendrá el nuevo Congreso, tal vez con diferente visión, quizá querrá dejar sin efecto, pues, revocar esa ley con una mayoría de la nueva legislatura, y en ese caso, pues, sería de que un tiempo estuvo vigente y de aplicación. Claro. Para finalizar, licenciado, tengo 30 segundos, pero no le quiero dejar de preguntar esto. Su postura es ¿usted está de acuerdo con la figura de aceptación de cargos o no está de acuerdo con la figura de aceptación de cargos? Por supuesto que estoy de acuerdo con la figura de aceptación de cargos. Pero no con la forma en la que el Congreso aprobó, ¿no? Investigación de otros casos, aún del mismo caso que se está llevando. 2, descongestiona tribunales, que es algo importantísimo. Y en general es una figura que lo primero que usted mira en una corte estadounidense es a plea agreement, o sea, un acuerdo. Mire, la fiscalía lo va a condenar tal. Si usted colabora o acepta, se le reduce. O sea, la institución es buena. El problema es qué forma final se le dio. Bueno, perfecto. Gracias por atendernos, licenciado, muy amable. Con mucho gusto, en plática estamos. Gracias. Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Había dicho Corte Constitucional, pero es Corte Suprema de Justicia. Edgar Ortiz, yo pregunto, ¿no primero nos tenemos que poner de acuerdo como país cuáles son las leyes que queremos? Porque solo escuchar los diferentes puntos de vista de abogados y demás, me parece que un primer paso para que un Congreso inclusive llegue a conocer una iniciativa de este tipo es que como sociedad y como país nos pongamos de acuerdo qué leyes queremos y qué modelo de justicia queremos, porque escucho al licenciado Luis Fernández Molina precisamente referirse a lo que a usted le preguntaba, el tema de la aceptación de cargos vista desde los Estados Unidos. Y hay visiones encontradas en ese aspecto. En ese sentido, ¿no le parece que primero nos tenemos que poner de acuerdo como país? Sin duda, pero no hay tanta diferencia entre lo que plantea el licenciado Fernández Molina y lo que planteo yo. Yo creo que, digamos, bien se puede pensar en una ley de aceptación de cargos o de aceptación de hechos, hay como varias figuras. Creo que en lo central nosotros estamos bastante de acuerdo. Por supuesto que entre, como reza el dicho, ¿no? 2 abogados, 3 criterios. Siempre hay ahí matices en los que uno de alguna forma tiene algún tipo de desacuerdo. Pero yo creo que, y además conozco muy bien al licenciado Fernández Molina, probablemente estemos de acuerdo en el 80% de lo que hay que hacer. Entonces yo creo que hay un consenso. Entonces, si el problema fuese un desacuerdo de un 20-30%, eso es normal en cualquier democracia moderna y creo que también es sano, ¿no? El disenso informado. En todo caso, creo que lo que estamos experimentando hoy es lo contrario, ¿no? Un disenso absoluto del resto de la sociedad respecto a lo que el Congreso está haciendo. Entonces, justamente por eso es positivo este tipo de ejercicios, para celebrar a los políticos de que están yendo absolutamente en contra de lo generalmente aceptado por la comunidad de abogados, que al final son quienes manejan este tipo de temas, ¿no? Para nadie es un secreto que muchos de los diputados que han aprobado esta aceptación de cargos tienen señalamientos en su contra y podrían enfrentar procesos al nomás salir del Congreso de la República. ¿Usted considera de que fue la principal motivación para aprobar el tema de aceptación de cargos? Visto lo visto, sí. A mí no me constan, digamos, lo que me dice todo el mundo. A ti no te consta que los diputados lo hicieron por eso. Digo, bueno, guiémonos por los hechos. De los 81 votos, primero había quórum. Eso ya en el Congreso hoy es una noticia. Sí. O sea, nunca hay quórum. Hubo un quórum sospechoso, había 121 diputados, de los cuales 120 diputados.
81 votos exactos, la UNE votando con el FCN, que las únicas veces que vemos a UNE y FCN juntos es porque pasa algo así. La última vez creo que fue para el famoso pacto de impunidad, ¿no? Cuando fue una reforma muy parecida a esta. Luego vimos, por ejemplo, 4 enmiendas en 2 horas, que lo hacen dudar a uno. Y como dato final, nada más les digo, de los 81 diputados que votaron a favor de esta reforma, primero 55 no se reeligieron. Que alguien me dice, bueno, es que no se reeligieron 106, entonces es muy probable que la mayoría de los que voten son no reelectos. Ok, les doy un segundo dato. 23 de esos 81 diputados que votan tienen antejuicios pendientes. Es más que evidente que hay gente con un interés directo que el 14 de enero a las 14 no se reelige y tiene antejuicio. ¿Qué quiere decir eso? Va a enfrentar la justicia en enero. Entonces está pasando una ley justamente para anticipar su salida del Congreso y pensar que el 14 a las 14, cuando ya lo puedan procesar, puede acogerse un beneficio como este. Entonces los hechos me revelan a mí que lo más seguro es que la intención es espuria. ¿Qué esperanza tienen ustedes como abogados en hacerle esta solicitud al presidente Jimmy Morales, tomando en cuenta que el presidente también ha sido cercano a estos diputados que han aprobado esta aceptación de cargos? Para nadie es un secreto que la postura del presidente en muchas ocasiones ha sido a favor de la forma en la cual estos diputados piensan. Correcto. Mira, yo lo primero que digo es por lo menos el ejercicio de demostrar unidad, porque en el comunicado hay abogados que piensan completamente distinto entre sí, o que pensamos distinto entre nosotros, ¿no? Entonces el hecho de mostrar que no es un tema ideológico en primer lugar, en momentos que vivimos una alta polarización en el país, eso ya es una ganancia muy grande. En segundo lugar, que el tema esté en discusión hoy día en los medios, porque como consecuencia del comunicado, es excepcionalmente positivo. Entonces esperamos que esta serie de reflexiones, por lo menos, le suban el perfil al tema, le metan un poco de presión al presidente y le digan, mire presidente, usted está tomando una decisión o tomaría una decisión en abierta oposición a los intereses de la nación. Puede que al final no lo logremos, quizás el presidente igual sancione el decreto, pero por lo menos se va a hacer la lucha, se va a alzar la voz y además algo muy importante, estamos usando un canal institucional y no confrontativo, porque el veto es una facultad presidencial. Lo único que hacemos humildemente como abogados y ciudadanos es decirle, por favor, presidente, vételo. Estamos en la arena de la vía institucional, en la arena no de la confrontación, sino del diálogo, y por esa razón creo que es positivo tomar un esfuerzo cívico y plantear al presidente esta cuestión, y ojalá, esperemos el presidente pues reflexione, ¿no? Edgar, Luis Fernández Molino mencionaba algo importante. Entiendo que ustedes que han hecho un estudio de esto, lo aprobado por el Congreso de la República, se han percatado de que los diputados eliminaron la obligación para convertirse en colaborador eficaz en este tema, contribuir con más información para otras investigaciones. Quienes defienden la aprobación que está teniendo en el Congreso de la República dicen que no, que lo tienen que hacer, pero ¿lo han quitado o no lo han quitado? Lo explico bien sencillo. El colaborador eficaz, que quizás para los que están en casa, digamos, es una figura técnica, ¿no? Es una figura que existe muy acotada a la delincuencia organizada. O sea, esto no es para cualquier delito. Esto es porque, imaginémonos, los casos de corrupción del gobierno. Había una estructura, en el caso del Patriota, por ejemplo, que recibía sobornos, desviaba fondos, etcétera, y lo hacían con offshores, lo hacían en efectivo con caletas. Entonces, digamos, llegar a la cabeza de una estructura es prácticamente imposible para una fiscalía. Entonces, ¿qué se hace? Se toma se acusa a un elemento de la estructura criminal que es de menor rango y se le ofrece un premio a cambio de su información. Fue lo que hizo Juan Carlos Monzón delatando a Roxana Valdetti, por ejemplo. Fue lo que hizo Annelies Herrera delatando a Alejandro Sinibaldi, para que la gente tenga casos, digamos, que probablemente vio en los medios. ¿Cuál es el problema con esta ley? Que te dicen, bueno, si te quieres acoger al beneficio de aceptación de cargos, no puedes ser colaborador eficaz. Y lo que los diputados le contestan a unos, no, mire, pero él tiene obligación de atender como testigo al juicio. Entonces sí va a delatar. Les digo, miren, no, porque ¿cuál es la diferencia grande entre la ley que pasaron en el Congreso y la colaboración eficaz? En la colaboración eficaz, yo le digo a la persona que está siendo acusada, mire, delate al de arriba. Y si él me da cierta información, yo tengo que corroborarla. Si la información que él me da la corroboro y es valiosa y me ayuda a que caiga el líder de la estructura, yo lo dejo libre, pero no antes. En cambio, aquí estamos haciendo las cosas al revés. En esta ley que ellos plantean, dicen, bueno, yo como acusado acepto los cargos, me rebajan la pena a la mitad. Si es menor de 5 años, pago una multa y me voy. Tengo obligación de ir como testigo, sí, pero puedo declarar cualquier cosa que no les ayude en nada a la fiscalía, que igual me voy libre. Entonces, mataron la figura del colaborador eficaz, porque es mucho más barato, en términos de costo-beneficio, aceptar los cargos
salir libre, pagar una multa, no delatar a nadie, porque solo te dicen que tienes que ir como testigo, no te dicen que tienes que dar información valiosa. Es mucho más barato eso que volverse colaborador eficaz, delatar a alguien de arriba, dar información valiosa y correr con los riesgos que eso implica, porque obviamente tiene sus riesgos ser colaborador eficaz. Entonces, por eso les digo, para efectos prácticos, esta ley mataría y aniquilaría completamente la figura del colaborador eficaz. Para finalizar, Edgar, le hacía la misma pregunta al ex magistrado. Le decía, ¿cuál es su postura? ¿Está usted a favor de la figura de la ley de la aceptación de cargos? ¿Usted como abogado está a favor de esta figura o está en contra de esta figura? Yo estoy a favor de figuras análogas a esta. Yo creo que habría que discutir temas muy técnicos digamos, si es la mejor figura la aceptación de cargos, la aceptación de hechos, etcétera, pero sí en espíritu, para decirlo en términos sencillos, sí estoy a favor en discutir una reforma en este sentido. Ok, perfecto. Edgar, gracias por acompañarnos, muy amable. Un gusto acompañarnos. Bueno, vamos a la pausa. Platicábamos con Edgar Ortiz, el licenciado Edgar Ortiz, y también platicábamos con ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia de este comunicado que ha sido emitido este día, donde le piden al presidente vetar. Han pedido al presidente vetar lo actuado por el Congreso de la República relacionado a la aceptación de cargos. Son las 9 de la mañana, 29 minutos. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Al regresar, hablamos de deporte, hablamos de la previa de la Liga Nacional, porque hoy se juega jornada a media semana. Pausa, ya regresamos.